Con libro algo lo puedes poner más alto. Esto está grabando. Curaçao Airport Holding, not even. Paz e bendição de cada casa e família que está sintonizando nossa noite. A noite televidente nosso vai ter programa por pouco tempo, vou estar tendo na papel de ver o que está passando na atualidade com o venezuelano na Curaçao. Ora, com nossa papel de venezuelano, norte de Venezuela, nós estamos referindo a país de quase 30 milhões de habitantes. Agora, vou ter com 15, 20 gente por aí no Curaçao, de qual denante gente mulher que de repente está dedicando a profissão mais antiga do mundo, que é para a prostituição. E botar tende que tem gente cometer atraco, ou seja, acto de delinquência, botar de novo viajar com gente a começar a estigmatizar e generalizar para todo venezuelano da Sina. Então, tá pensando nós a decidir nós vai superar uma noite que nós invitar 3 venezuelanos para mudar de papo de que parte sobre a maneira como mesmo compreender é coisa que não tá cai duche para nenhum para sobre a bueno por lá visa que tá todo venezuelano tá atracador, tá prostituta tudo também é champanhe na nossa visa de nosso país, não? Então nós não mais olvidar e lá só não que unir-nos desde época de Bolívar e Brión com Venezuela e nós pensa que nós temos que dar esclarecimento dentro do assunto que para podemos despejar com nota tour venezolano assim. Também se a noite da nós com sua presença pessoa mais conhecida na comunidade aqui que é o senhor Nelson Llores Matos. Senhor Llores economista de profissão, nasceu na Maracaibo, Venezuela e que está fungindo para 18 anos aqui na Curaçao como diretor de Pan-Americano de Proteção e estava também diretor do MESA e não somente Pan-Americano de Proteção de Curaçao, mas de Aruba, San Martín e também diretor para a área de Caribe. Também o senhor Llores está diretor de Green Hill Apartments y también vicepresidente de Sociedad Bolivariana aquí en Curaçao. Señor Llores, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Lupe. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos dispuestos a atender las interrogantes que tenga bien hacerlo. Pero muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y también televidente está acompañándonos a noche el señor Alfredo Limonchi. El señor Alfredo Limonchi es analista de sistema y está trabajando en una empresa privada aquí en Curaçao y es fundador de Fundación Venex Curaçao venezolanos en el extranjero. Y estaba presidente de la Fundación que tengo con Alfredo 3 una pasada. Alfredo, buenas noches también, bienvenido a nuestro programa. Lupe, encantado de estar aquí contigo, compartiendo este espacio con esta compatriota y aquí en nuestra querida Curaçao, para aprovechar esta audiencia grandísima tuya y hacer, reflejar un poquito esa otra cara de los venezolanos que vivimos aquí, que trabajamos con mucho amor en Curaçao. Seguro, muchísimas gracias también por haber aceptado la invitación, Alfredo. Y por último, televidente, nos a reclutar aquí un turista venezolano que tiene años que va a venir a Curaçao y casualmente él vuelve viniendo y dice, no, me tengo que aprovechar este programa, que también tengo su opinión, que se trata del señor Franco Escarpita, este instructor de karate y este de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, un guarro de pura cepa de arrozteriza. Y está aquí como turista. Franco, buenas noches y bienvenido también. Buenas noches, Lupe. Gracias por la invitación y como lo has dicho, yo acabo de llegar a Curaçao el lunes y estoy de turista aquí de paso disfrutando de la isla y muy bien, me he sentido muy bien. Perfecto. Gracias. Pues gracias por haber aceptado también nuestra invitación, ¿no? Sí, hacía 5 años que no venía. ¿Te das cuenta? Bueno, imagínate tú, ahora, bueno, ya tú no puedes pasar 5 años más, te toca venir pronto otra vez. No, vendré pronto, no por seguro. Ok. Ahora, televidente, no se me pasó para lo que te parte del programa. O sea, en el caso de Panamericano de Protección, para poder caer de una vez con la primera pregunta en casa, señores, ¿cuántos años llevan en Venezuela y cuántos años en Curaçao y cuántos empleados curazaleños tienen ustedes en Panamericano de Protección? Bueno, ya realmente el Servicio Panamericano forma parte de un holding de empresas
empresas que, bueno, tratando de hablar de la historia de Servicio Panamericano, en forma puntual, bueno, nace en Venezuela hace 58 años, más o menos, y hace 36 años llegó a esta isla, por la isla que tenía necesidad de los servicios que nosotros prestamos. Y hemos crecido y actualmente tenemos más o menos el 85% del mercado y normalmente dirigida por venezolanos. Creemos que los venezolanos que llegamos en esa época han venido haciendo un trabajo que deja ver mucho sobre la nacionalidad nuestra, pero sin menospreciar a la población donde operamos. Cuando digo, le pongo un ejemplo, si estamos en Maracaibo, preferimos Maracucho. Si estamos en Valencia, preferimos nativos de Valencia. Y si estamos aquí en Curazao, preferimos curazoleños. Es decir, ¿y cuántos curazaleños más o menos tenemos acá? Sí, nosotros, sí, cuando teníamos vigilancia, bueno, estamos saliendo del mercado de vigilancia. Cuando salimos del mercado de vigilancia, teníamos más o menos 200 padres de familia, donde puedo decir con toda seguridad que el 95% son curazoleños. Y yo he sido realmente una persona que lo digo y le voy a decir algo, a veces no es fácil trabajar con algunas personas, pero yo siempre he dicho que preferimos curazoleños acá en las actividades que nosotros realizamos. Perfecto. Señor Llores, háblenos un poquito sobre el servicio que presta Panamericano de Protección. Ok, realmente el servicio Panamericano, el objeto principal es el custodio y traslado de valores. Es una empresa que da un prestigio al lugar donde le prestamos servicio. Es decir, nosotros trasladamos, no podemos hablar de monto porque eso forma parte de la confidencialidad, pero trasladamos cualquier valor a donde el cliente lo quiera. Si lo quiere poner en Zurich, lo ponemos en Zurich. Si lo quiere poner en Ámsterdam, en Ámsterdam. Si lo quiere poner en Miami, lo ponemos en Miami. Y lo más importante, que es lo que estamos analizando, es el hecho de que son curazoleños quienes hacen el trabajo principal. Aquí a Panamericano, muy bien. Sí. Ahora, Alfredo, tú sabes que una de las cosas que uno siempre escucha por ahí, por acá, que la gente dice que es muy difícil conseguir permiso para venir a trabajar en Curazao, o sea, para lo que se refiere a los extranjeros, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte de la permisología que hay aquí en la isla? Sí, Lupe, es normal que todos los países tienen su permisología, tienen sus prioridades para determinar quién es deseable para ingresar a la sociedad y quién no. Curazao tiene una serie de condiciones que hacen que uno tiene que tener una oferta de trabajo antes de entrar y tiene que cumplir unos ciertos requisitos. Yo creo que esas condiciones más o menos cumplen lo estándar en diferentes países. Lo que me preocupa un poco es que quizá durante los últimos años esas condiciones han cambiado, no en la forma, no en el contenido, sino en la forma. Hace unos 2 años cambiaron lo que tiene que pagar una persona por renovar sus permisos, lo pasaron de 0 a 650 florines por persona. ¿Cuál es el efecto de eso? Que una familia que vino para acá a trabajar con unas ciertas condiciones se consigue de un año a otro, cuando ya se ha hecho un contrato donde ya Curazao dijo te quiero y la familia dijo queremos, ya hubo el contrato pero hubo el cambio de condición, y eso hay que pensar cuando se hacen esos cambios que estás afectando a gente que ya aceptaste con unas condiciones. Ese tipo de cosas sí me parece que lesionan un poco a ambos lados de la ecuación, porque cuando una empresa tiene trabajadores de distintas nacionalidades, esos trabajadores van a tener una presión sobre su jefe porque tienen unos gastos extra y esa empresa entonces se va a afectar, y al afectarse se afecta la economía de la isla. Entonces son cosas que hay que manejar con cuidado para mantener ese equilibrio de toda la sociedad curazoleña de la cual nosotros formamos una parte. Acaba de mencionar la palabra economía. ¿Cómo ven ustedes en este momento la economía en Curazao comparado como cuando, por ejemplo, se establecieron aquí en la isla, en el caso tuyo, por ejemplo? Bueno, la economía
economía de Curazao ahorita está pasando por un momento duro. Está bastante estancada desde, yo creo que hace más de un año que hay una situación muy difícil. Pero yo veo que también durante estos últimos años ha habido un crecimiento de la infraestructura de Curazao y ha habido cambios en las reglas internas que permite soñar con que puede haber un despegue. Durante el tiempo que yo he estado en Curazao, yo tengo 13 años en la isla, yo he visto subidas y bajadas de la economía de Curazao. No siempre producto de productividad, no siempre ha sido igual. Ahorita estamos pasando por un momento difícil, pero yo creo que tomando las medidas adecuadas hay un futuro bien importante para... No, estamos hablando lo mismo, ¿no? O sea, que de Curazao, podemos decir también de Venezuela, ¿no? En este caso, Franco. Ahora que estás de turista acá, bueno, después de 5 años que tuviste la última vez, cuando tienes que comparar esto con la economía de Venezuela, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, hablar de la economía de Venezuela hoy en día es un poco complicado porque está muy estancada, está muy paralizada, hay cosas que no deberían suceder. Sí. He visto que aquí, como hace 5 años, es lo mismo, siempre consigo los locales, todo, negocio, todo lo que uno pueda comprar tranquilamente. Sí. Hablar de la economía de Venezuela es difícil. Eso no puede ser también quizás un reflejo de lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? ¿Piensan ustedes? Bueno, Bueno, yo pienso que realmente en Venezuela hay algunas políticas, especialmente desde el punto de vista económico, que no se están aplicando correctamente. Y yo creo que ese es el resultado de cierto estancamiento que hay en la economía de Venezuela, pero que si hay un viraje a una aplicación de algunas políticas, Venezuela tiene los recursos suficientes para lograr arrancar. Por lo menos en tener un crecimiento económico que en estos momentos no lo tiene. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace interesante para Franco venir a Curazao? Bueno, yo como turista lo que me gusta es venir es para la playa. Me hace interesante, veo a la gente tranquila, voy a la playa, disfruto y tomo el sol y la paso muy bien aquí en Curazao. ¿No será que tendrás una curazaleña? Y mira, échanos aquí el cuento, muy en secreto a mis televidentes. No. Aún no. No sabemos. Qué ojitos azules aquí televidente imaginamos. O sea, algo Franco que se tiene que tapar, guardar y procesar. No, puede ser, uno no sabe. Ay, señores. Ahora, ¿qué es lo que hizo interesante para ustedes del Panamericano venir a Curazao? Bueno, precisamente, en ese tiempo el mercado no existía una empresa especializada en el servicio que prestaba. Pero deja ver la capacidad, que es uno de los puntos que estamos tratando aquí. Es decir, los venezolanos tenemos capacidad de exportación de sus recursos humanos, de su tecnología, porque realmente el know-how de la compañía nuestra es uno de los mejores del mundo. A pesar de la situación grave que existe en Venezuela, la compañía opera como tiene que operar, con casos de siniestros, con casos de muertes en oportunidades, pero el recurso como que pasó tenemos... hace poco aquí en Curazao, ¿no? Bueno, en Curazao puedo echar muchas historias de eso. Historias, exacto. Pero sin embargo forma parte el último caso no fue el que quedaba cerca de la zona franca del aeropuerto. Sí, perdimos un hombre lamentablemente, curazoleño. Nos hirieron uno y bueno, ya está en funciones. Pero lo que estamos hablando, es decir, lo importante es traer, que eso es lo que supongo que vamos a caer en eso, ¿no? Es decir, que nosotros tengamos los recursos venezolanos, porque no se habla por ahí que es un atracador venezolano. No, tenemos recursos muy importantes nuestros, ejemplos puntuales donde los venezolanos estamos contribuyendo con la economía. Eso era lo que yo quería preguntarle también a Alfredo. O sea, Alfredo, si tú consideras
que con la presencia de ustedes está igualmente aportando al desarrollo de la isla, pero no me lo vayas a contestar después del corte comercial que me dices, ¿ok? Televidente, nós vamos orar para cumprir un par de compromisos con los sponsors, y nós também back diz diretamente desde el restaurante Holstein, que tem Uriçaba Ave. Nós também bonita instalação do restaurante Holstein aqui na Sambil, um restaurante que está com all you can eat restaurant, com todo tipo de especialidade.